Los años que siguieron a la anexión de Hawái por los Estados Unidos no fueron propicios para Whip Hawksworth. En los negocios, los puritanos y estirados miembros de la firma Hawksworth Hale le habían impedido asumir posición dirigente alguna en la empresa, por lo cual, aunque sus plantaciones de azúcar, irrigadas por pozos artesianos, florecieron extraordinariamente y le convirtieron en un hombre multimillonario, le fueron negadas por razones morales las posiciones de mando a las que tenía indudable derecho por su talento financiero. Por lo tanto, se radicó en Kauai. Con enorme energía contrató centenares de peones japoneses y construyó zanjas de irrigación, desmontó tierras y enseñó a Kauai cómo se cultivaba la caña de azúcar por los métodos entonces más modernos. Había construido su propio ingenio en el que molía toda su caña, la que enviaba luego en los barcos de la bandera de H&H. Con igual energía había construido su mansión en Hanacay y fue él quien tuvo la idea de una ancha zona cubierta de lajas de piedra por cuyas rendijas asomaba el césped. Cuando terminó la obra, tuvo una magnífica mansión que se levantaba en el borde de un precipicio en cuyo fondo rugía el mar, pero era una residencia que no conocía la felicidad, pues poco después de haberse mudado a ella con su tercera esposa, Ching Ching, que se hallaba embarazada, ésta lo sorprendió en aventuras con las muchachas de los burdeles que se había instalado en Capaa. Sin escena alguna de recriminación, Chin Chin se limitó a ordenar que le preparasen un carruaje y se hizo conducir a la capital de la isla Lihue, donde tomó uno de los barcos de H&H para Honolulu. Se divorció de Whip y se llevó a su hijita Iliki y a la criatura que todavía no había nacido, que luego fue un varón llamado John. Ahora había dos señoras Whipple Hawksworth en Honolulu y causaron cierto embarazo a la más seria comunidad de los blancos. Y Leaky Yanders Hawksworth, que se desenvolvía solo en las mejores esferas misioneras, y Ching Ching Hawksworth, que vivía en el seno de la comunidad china. Las dos no se encontraron nunca. Hawksworth y Hale se ocuparon de que ambas recibiesen su pensión mensual. Durante aquellos primeros años del siglo XX, el salvaje Whip vivió solo en Hanacay, triste y aislado. Periódicamente pasaba unos días en alguna habitación de uno de los burdeles de Capaa, compitiendo con sus peones por los favores de las meretrices orientales. En otras ocasiones, organizaba concursos deportivos que llegaron a ser una de las características sociales de Kauai. Tenía una estupenda cuadra de caballos mestizos de carrera y había hecho construir una pista de césped en la cual celebraban carreras, donde tanto chinos como hawaianos perdían sus salarios. Parte de la desconfianza que inspiraba a Whip los japoneses se debía a que no exponían su dinero en aquellas pruebas, ya que, como él decía, un hombre que no sabe emocionarse en una carrera de caballos no es verdaderamente un hombre. El trabajo es el dios de estos japoneses y yo los respeto por ello, pero reservo mi cariño para los hombres a quienes les gustan los caballos. Lo más sensacional de cada temporada llegaba cuando Whip organizaba uno de sus torneos de polo, pues aquel era el deporte más importante de las islas y él mantenía siempre una cuadra de 3 docenas de animales. Los partidos se disputaban en un hermoso campo que se extendía a lo largo de los acantilados de Hanacay, y el momento más hermoso de cada partido se producía cuando una de las repentinas y frecuentes lluvias caía sobre una parte del campo, por lo cual algunos jugadores recibían la luz del sol y otros el agua de la lluvia. Un partido de polo en Hanacay era uno de los espectáculos deportivos más hermosos que podían presenciarse en Hawái, y los isleños caminaban a veces leguas enteras para sentarse al borde del campo y seguir con entusiasmo las incidencias del juego.
Whip era un excelente jugador y a fin de mantener una alta calidad en su equipo, siempre contrataba personalmente a sus capataces. Estos eran tradicionalmente inmigrantes alemanes o noruegos, y entre ellos circulaba la advertencia: no busques trabajo de capataz en Hanacay si no eres un buen jugador de polo. En realidad, muy pocos alemanes y noruegos jugaban bien cuando comenzaban a trabajar para Whip, pero este los enseñaba y todas las tardes, a las 4, salían todos al campo para practicar y aprender. Naturalmente, la emoción mayor era cuando algún buen equipo de Honolulu, integrado casi siempre por jóvenes de las familias Janders y Hawksworth, o Whipple y Hewlett, todos ellos buenos jugadores que habían practicado el deporte en Yale, fletaba un barco y llevaba a sus ponis a sus simpatizantes para invadir el baluarte de Kauai. Entonces se reunían en Hanacay los jaoles de toda la isla. Whip hacía preparar enormes camas de madera de unos 3,5 metros cuadrados, en cada una de las cuales dormían 8 o 10 hombres. Instalaba cocinas bajo los árboles de casuarina e incluso celebraban bailes de gala por las noches, en los cuales los hombres vestían de etiqueta y las mujeres lucían modelos importados de París y Cantón. Con frecuencia, aquellos torneos contaban con 4 o 5 equipos participantes y toda aquella gente pertenecía en Hanacay una semana o más. En esos días, la vida era maravillosa. Había champaña en abundancia y flirteos, y Whip conseguía no pocas veces conquistar a la esposa de alguno de los visitantes, por lo cual sobre los partidos de polo de Hanacay se cernía siempre la posibilidad de un escándalo social. Cuando partían los jugadores de polo y los pequeños jardineros japoneses atendían uno por uno a los terrones del campo de juego levantados por los caballos, como si se tratase de heridas personales, Whip se retiraba a su mansión y se embriagaba. Jamás se mostraba ofensivo ni agresivo durante aquellas tremendas borracheras. Era aparente, ya que a los 55 años estaba seguro de que la luna no saldría jamás para él. Sin que pudiera explicarse por qué, no había podido encontrar a la mujer a quien pudiese amar como su abuelo había amado a la princesa hawaiana Noelani. Había tenido en sus brazos a centenares de mujeres, pero ninguna a quien pudiera desear y respetar al mismo tiempo. Las que le resultaban deseables eran mezquinas de espíritu, y las que eran leales siempre resultaban aburridas. Probablemente era mejor, pensaba a veces, hacer lo que él había hecho y lo que ahora hacía: buscar un par de muchachas de las mejores de los burdeles de Capá, esperar a la esposa de algún amigo que estuviese harta de su marido, o confiar en que algún algún recorrido casual por los campamentos de su plantación, encontraría alguna mujer de peón que quisiera un poco de emoción. No era una vida mala, y ciertamente resultaba mucho más barata a la larga que casarse con y divorciarse de una sucesión de volubles mujeres. Pero a menudo, cuando había llegado a esa conclusión, penetraba una luz a través de las persianas de bambú de la habitación en que dormía, y resultaba la gran luna que se alzaba del océano al este y pasaba majestuosamente sobre el Pacífico. Cuando aquella luna buscaba a Whip, él, en el primer instante, recogía los pies en el lecho como un chico que tratase de esquivarla. Pero al persistir el rayo de luz, se levantaba, abría las persianas y salía a recibirla de lleno, para permanecer iluminado durante un largo rato, mientras escuchaba el rugir de las olas al deshacerse en espuma contra los acantilados. Resultaba sorprendente cómo los hawaianos que trabajaban para Whip intuían aquel estado de ánimo en su patrón. En pequeños grupos de 2 o 3 aparecían misteriosamente con ukeleles, en los cuales se ejecutaban las sutiles armonías de las islas.
Whip los llamaba, y una vez que ellos le rodeaban, tomaba uno de los instrumentos y entonaba canciones antiguas que su abuela Noelani le había enseñado. Durante horas seguía cantando con sus hombres y abría una o más botellas de whisky para que todos bebieran de ellas sin vasos. Al amanecer, alguno de los trabajadores recordaba de pronto que era necesario ir a la tarea y Whip se quedaba nuevamente solo. Después de tales interludios, Whip se entregaba nuevamente a sus ananás. En una planicie bien protegida contra los vientos, del tamaño de 2 canchas de tenis, había organizado un campo especial para el cultivo de ananás, pues creía que ese cultivo en los campos altos y el azúcar en los bajos era el verdadero destino de Hawái. A cuantos querían oírle, les explicaba sus teorías con entusiasmo. Esas dos producciones son compañeras naturales. El azúcar necesita agua y el ananás no. El azúcar prospera en los campos bajos y el ananás en los altos. En el lugar exacto de cada ladera donde ya no conviene irrigar para la caña de azúcar, se cultivan las mejores ananás. Y si uno produce azúcar abajo y ananás arriba, puede vender ambos con enorme utilidad. ¿Por qué diablos creen ustedes que he venido a Kauai? Porque ofrece una combinación ideal de campos para el cultivo del azúcar y el ananás. Y antes de irme de aquí, tendré en mi poder el secreto que convertirá a Hanakai en la plantación más rica del mundo. Cada vez que Whip contemplaba las tierras de Hawái con aquella afortunada combinación, se excitaba, pero cuando observaba sus almácigos experimentales de ananás, se tornaba furioso, porque en ellos tenía unas 20 variedades distintas de aquella fruta, y ni una de ellas vale absolutamente nada. ¿Quiere eso decir que no tiene ninguna que valga pena de cultivar en gran escala? Le preguntaban los agricultores. Ninguna, respondía ceñudo. ¿Y no ha pensado en alguna variedad nueva? Sí, quizás algún día encontremos la que se adapte exactamente a la tierra de estas islas. En aquellos momentos, Hawksworth se tornaba duro y hosco, pues si ya no estaba obsesionado por mujer alguna, sentía el torturante deseo de algo que había visto en Río de Janeiro, algunos años atrás. En 1896, en un hotel de aquella ciudad, se le había servido una ananás cayena y desde el instante en que vio aquella fruta en forma de barril, dulce y pesada, comprendió que ese era el ananás ideal para Hawái. Esperaba que le sería fácil dirigirse a un agricultor y decirle, quiero comprar 5,000 plantas de ananás cayena. Y lo intentó, pero descubrió inmediatamente que los franceses, que poseían toda la parte de la costa de la Guayana en la cual se producía aquella feliz variedad de ananás, estaban tan entusiasmados respecto a las perspectivas de dicha fruta como él. No se permitía que una sola planta de cayena saliese de la colonia. En el puerto de Cayena, los equipajes de las personas que salían eran revisados minuciosamente, por lo cual cuando Whip y su esposa Ching Ching llegaron a la Guyana francesa procedentes de Río, el gobierno sabía, antes que desembarcasen, que él era un importante propietario de plantaciones de Hawái y que iba a tratar de sacar clandestinamente algunas plantas de ananás. Por consiguiente, con verdadera perfidia gala, sirvieron a Whip y a su esposa una interminable sucesión de perfectos ananás cayena, pero por mucho que hizo, no pudo ver ni una sola planta. Cuando sugirió, como por casualidad, una visita a una de las plantaciones, llovió. Cuando intentó sobornar a un hombre para que le llevase algunas plantas, resultó que el hombre era un espía del gobierno, destacado en la entrada del hotel precisamente para ese fin. Y cuando, descorazonado, decidió regresar a Hawái con las manos vacías,
Los funcionarios de la aduana registraron con desesperante minuciosidad todo su equipaje, asegurándole sonrientes que sospechamos que se está intentando llevar armas de contrabando a los presos de la Isla del Diablo. Whip sonrió a su vez y contestó: tienen razón, deben cuidar mucho eso. Y no pudo conseguir ni una planta de ananás. Compró varias sustitutas y las cuidó con suma solicitud, pero la fruta resultante estaba tan lejos de ser la cayena que Whip se desesperaba cada día más. Importó de Australia plantas que, según se decía, eran de la variedad deseada, pero no produjeron la suave y dulce fruta de la Guyana francesa. Estaba obsesionado por aquel ananás perfecto, cuya existencia conocía, pero se hallaba fuera del alcance de su mano. Durante un tiempo consideró la posibilidad de una expedición secreta desde Paramaribo, en la Guayana holandesa, pero al discutir la idea con varios geógrafos, estos que conocían la región, le convencieron de que la jungla que mediaba entre las dos Guayanas era impenetrable. Intentó sobornar a funcionarios coloniales franceses, pero el gobierno, que no tenía más confianza en sus subordinados que en Whip Hawksworth, desbarató todos aquellos intentos. Y de pronto, un día, llegó a Hanacay a caballo, un alto y delgado inglés llamado Schilling. Desmontó y pidió un whisky con soda y dijo: creo que soy el hombre que usted está buscando. No necesito capataces por el momento, respondió Whip, y además usted no me parece suficientemente fuerte. No tengo intención de trabajar en eso para ganarme la vida, dijo el inglés. He venido a venderle algo. No se me ocurre nada que usted pueda venderme. Sin embargo, voy a ofrecerle algo por lo cual usted estará dispuesto a pagarme una fuerte suma. ¿Qué es? 2,000 plantas de ananás cayena de primerísima clase. Como si su mano se hubiese congelado, Whip se quedó inmóvil, con la botella de whisky en alto. Volvió la cabeza y miró fijamente a su interlocutor. ¿Cayena?, preguntó. De primera. ¿De dónde? Mi padre es holandés, pero ahora se ha hecho ciudadano británico. Conoce mucha gente en las Guayanas. Whip cogió al hombre de un brazo. ¿Estás seguro de que esas plantas están en condiciones? He traído una fotografía, respondió Schilling, y sacó de su bolsillo una cartulina en la que aparecía él en un gran invernadero y en torno a sus pies innumerables plantas de ananás. Del corazón de aquellas plantas sobresalía la inconfundible forma de la fruta cayena. Señor Schilling, exclamó Whip con un enorme nerviosismo. Doctor Schilling, botánico, le vendo las plantas, señor Hawksworth, pero quiero que usted me confíe la tarea de cultivarlas aquí. Trato hecho, gritó Whip. Enviaré un barco especial para traerlas. ¿Podrá usted mantenerlas vivas a través del Atlántico y por el Cabo de Hornos? Soy botánico, respondió Schilling con orgullo. Mientras esperaba el regreso del inglés, Whip concentró toda su febril energía en preparar un campo especial para acomodar en él las 2,000 plantas que Schilling se había comprometido a entregar. Mientras trabajaba, pensaba: me gustaría encontrar un hombre en quien pudiera confiar para poner en sus manos el cuidado de esos ananás, tal como yo lo haría. Y de pronto recordó al pequeño pero fornido peón japonés que había estado dispuesto a pelear con él. Esa es la clase de hombre que necesito, un hombre con riñones. Ensilló su caballo y salió hacia los campos de azúcar, donde buscó a Kamehiro. Muchacho! Le gritó al verlo. ¿Es a mí?, respondió el japonés con una cariñosa sonrisa.
¿Te gustaría trabajar como capataz de un campo? Y el convenio fue concertado de inmediato. En lo sucesivo, Kamehiro corría todas las mañanas desde el campamento para arar el campo destinado a los ananás, y por la noche se apresuraba de vuelta para atender su baño caliente. Whip, al verlo, siempre tan diligente, pensó, ese hace el trabajo de 3 hombres, y le aumentó el salario a 75 centavos de dólar por día. La primera cosecha de cayena superó hasta las más fantásticas esperanzas de Whip. El doctor Schilling demostró ser un excelente botánico y un verdadero dipsomaníaco, y desde la habitación en el frente de la mansión de Hanakai, que evidentemente no tenía la menor intención de abandonar, el inglés dirigía la propagación de las plantas, que con el tiempo habrían de introducir una revolución en la economía de Hawái. De las primeras 2,000 plantas hurtadas a las plantaciones de cayena, cerca de 1,900 prosperaron y llegaron a su deliciosa madurez, y aquellos ananás fueron el asombro de los habitantes de Hawái. Whip, como era su costumbre, regaló la fruta y dijo a todos, empiecen a arar sus campos altos ahora mismo, porque de ellos goteará el oro muy pronto. Pero en 1911, o sea, un año después de su establecimiento en Hawái, la industria del ananás fue víctima de un desastre, ya que los campos de Whip había hecho preparar tan cuidadosamente, dejaron de alimentar a las plantas y éstas empezaron a tomar un enfermizo color amarillo. Aterrado, Whip ordenó a Schilling que dejase de beber por un día y descubriese lo que les pasaba a las plantas. Pero el empedernido borracho no pudo concentrar debidamente su cerebro en el problema, por lo cual Whip recorrió toda la mansión, que ahora compartía con el inglés, y rompió todas las botellas que contenían bebidas alcohólicas. El doctor Schilling reaccionó entonces y pasó algún tiempo en los campos estudiando las plantas. Tengo que hacer unos experimentos, informó, y Whip destinó una habitación de la casa al laboratorio. Pero lo que en él hacía Schilling era utilizar ananás para destilar un alcohol superfino que le gustaba todavía más que el whisky. Whip solucionó aquella situación dando una paliza al inglés, hasta dejarlo desmayado y arrojarle luego en una bañera llena de agua fría. Era evidente que otros habían tratado a Schilling de la misma manera, puesto que no demostró estar muy ofendido, pero el agua fría tiritaba horriblemente. Mientras Whip le amenazaba furioso. Usted ha traído esas plantas aquí y ahora va a descubrir lo que tienen o lo mato. Vistió al atontado científico, le puso los zapatos y le llevó a los campos. ¿Qué tienen esas plantas?, preguntó severo. El doctor Schilling tardó 4 semanas en decidirse respecto al diagnóstico, y cuando informó a su patrón, era evidente que ni él mismo podía creer la conclusión a la que había llegado. Es extraordinario, exclamó. Hermano Hawksworth, sé perfectamente que usted no va a creerlo, pero la verdad es que esas plantas se mueren por hambre de hierro. Imposible, gritó Whip. Esta maldita isla es prácticamente de hierro sólido. Mire esa tierra, hombre de Dios. Sí, esa tierra es puro hierro, convino Schilling, pero temo que tiene que ser hierro en alguna forma que las plantas no pueden asimilar. ¿Cómo es posible que estén plantadas en hierro y no pueden usarlo? A eso precisamente se debe que el universo ha sido y será siempre un misterio, dijo Schilling. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó Whip. Quiero rociar las plantas con hierro, pero en una solución distinta. ¿Qué clase de hierro necesita? En sulfato de hierro. El resultado de aquella decisión fue que a fines de 1911, Kamehiro Sakagawa recorrió los campos experimentales de Hanakai destinados al cultivo de ananás con una regadera,
con la cual rociaba las amarillas hojas de las agónicas plantas. La solución de sulfato de hierro se deslizaba por las angostas hojas y penetraba en la rojiza tierra alrededor de las raíces. Como por arte de magia, las plantas enfermas comenzaron a revivir y al cabo de solo 4 días, las amarillentas hojas recuperaban su color natural. Las cayenas se habían salvado. Y cuando se probó que, como el doctor Schilling había sospechado, las plantas habían estado literalmente hundidas en hierro, pero hambrientas de dicho metal, Whip recogió jubiloso una brazada de ananás y los arrojó en el suelo de la mansión. Ahora, le dijo, le doy permiso para que destile alcohol y permanezca borracho todo el tiempo que quiera. Schilling era un hombre sorprendente, un borracho crónico, a quien la bebida embrutecía, pero que era capaz de pensar. Un día, cuando se dirigía a Capaa en el coche con Whip, uno de los primeros automóviles que habían llegado a Kauai, observó un enorme terreno lleno de chatarra y dijo, «Usted debería comprar todo eso, hermano Hawksworth». «¿Y para qué diablos quiero yo toda esa porquería?» «Usted ha estado pagando mucho dinero por el sulfato de hierro. Y eso que ve ahí no es otra cosa que sulfato de hierro en potencia. Hierro oxidado al que se debe aplicar ácido sulfúrico». Whip compró toda la chatarra y construyó una fábrica de sulfato de hierro. En años posteriores compró todo el hierro viejo que pudo conseguir en Kauai y lo trató con ácido sulfúrico mientras observaba. «Todos los que coman ananás están comiendo la obra de Henry Ford. Dios los bendiga». Pero en el cultivo de ananás, que produjo cientos de millones de dólares al archipiélago, cuando se conseguía superar un problema, surgía el siguiente, pues por lo visto la cayena no gozaba fructificando en Hawái y era fácil presa de una plaga tras otra. Cuando se solucionó el problema del hierro, se presentó el de 2 pulgones y de nuevo pareció que la industria estaba condenada a desaparecer. Pero el doctor Schilling lo estudió atentamente, mientras uno tras otro los sembrados de ananás morían infectados. Por fin dio con una solución. Hizo rodear aquellos campos con unas tablas empapadas constantemente de creosota que alejaron a los insectos. Después de esa victoria sobre la plaga, Schilling cayó en un letargo de embriaguez que duró 1 año, a la espera del nuevo desastre. En 1911, una escritora de Nueva York que había permanecido en cierta ocasión 4 semanas en Honolulu, escribió un libro bastante difamatorio sobre Hawái, en el cual se lamentaba de 3 cosas: la influencia de los misioneros que habían exterminado a los hawaianos material y moralmente, la criminalidad de compañías como las de Janderson Whipple al atraer orientales a las islas, y la avaricia de los descendientes de los misioneros, como los propietarios de la empresa Hawksworth Hay, que había despojado a los aborígenes de las mejores tierras. Después de la mediana sensación causada por su libro en los Estados Unidos, la escritora regresó a las islas y llegó en triunfo a Kauai, donde fue presentada a Whip Hawksworth durante un torneo de polo. El equipo de Whip acababa de derrotar al de Honolulu y naturalmente el dueño de las plantaciones estaba entusiasmado por la victoria. Debía haberse hallado en un estado de ánimo gentil, pero al serle presentada la autora del libro, le pareció recordar quién era y preguntó fríamente: ¿Es usted la buena dama que escribió La vergüenza de Hawái? Sí, respondió ella, llena de orgullo. Lo soy. ¿Qué le pareció? Señora, respondió Whip, comprendiendo, por el tono de la dama, que ésta era una mujer acostumbrada a que se le rindiera pleitesía. Su libro me ha parecido una perfecta bosta de caballo. Los jugadores de polo y sus damas quedaron mudos de espanto
ante aquella salvaje respuesta de Whip, y algunos comenzaron a ofrecer disculpas a la asustada dama. Pero Whip les interrumpió. No, no, nada de excusas, dijo severamente. Señora, quédese donde está y mire a su alrededor. Todo cuanto ve ha sido traído a estas islas por hombres como yo. El azúcar sobre el cual descansa toda nuestra economía. Mi abuelo Whipple, misionero, lo trajo a Hawái. Los ananás. Soy nieto de misioneros y fui yo quien los trajo. Los pinos, palmeras reales, tulipanes, los aguacates, los árboles de ciruelas silvestres, la caza, los caballos. Todo eso ha sido traído por nosotros. El mango Hawksworth, la mejor fruta del mundo, lleva mi nombre. Y en cuanto a los orientales, Kamehiro, ven aquí. Este muchacho un poco chusco ha trabajado más en Hawái. Ha construido más y continuará construyendo más que una docena de esos hombres sobre los cuales tanto se ha lamentado usted en su libro. Yo lo he traído aquí y estoy orgulloso de haberlo hecho. Lo único que siento es que no piensa quedarse. Bien, señora, si tiene algunas preguntas más que hacerme sobre Hawái, tendré mucho gusto en contestarlas, porque tengo la esperanza de que vuelva usted a Nueva York y escriba otro libro que no sea tan bosta de caballo como ese. Le hizo una reverencia y la dejó con la boca abierta. Naturalmente, en Honolulu aquel pequeño discurso de Whip causó una momentánea sensación, puesto que, como apuntó una de las damas de la familia Hale, si uno tuviera que elegir un hombre para defender a los misioneros, ese hombre difícilmente sería el salvaje Whip. Él y su amigo Schilling siguieron viviendo en Hanakai, con visitas bastante frecuentes a los burdeles de Kapaa. En la mansión recibía a menudo, y en sus charlas ante las copas de coñac, comenzó a exponer a sus visitas la primera teoría coherente sobre Hawái. Lo que yo veo es una comunidad isleña que atesore sobre todas las cosas sus campos de agricultura. En ella cultivará grandes cosechas de azúcar y ananás, y los enviará al continente en los barcos de la bandera H&H. Con el dinero que reciba, podremos comprar los artículos manufacturados que necesita el pueblo hawaiano: frigoríficos, automóviles, maderas trabajadas, artículos de ferretería y comestibles, etc., porque en esa forma los barcos irán y volverán cargados. Ese es, a mi juicio, el destino en Hawái. Y todo aquel que perturbe ese perfecto equilibrio es un enemigo de las islas. En 1912, la campaña presidencial en Estados Unidos se tornó bastante enconada y por primera vez en muchos años los demócratas creyeron que tenían una buena probabilidad de enviar a su candidato Woodrow Wilson a la Casa Blanca. Naturalmente, los ciudadanos de Hawái no podían votar en las elecciones para cargos nacionales, pero en las elecciones de las islas, unos pocos patéticos demócratas comenzaron a expresar el optimismo que imperaba en el continente, y un equivocado liberal llegó al extremo de presentarse ante una multitud de 6 personas en la cercana población de Kapaa. Por mera curiosidad hacia aquel ser humano que osaba ser demócrata en Hawái, el salvaje Whip se insinuó como 7º miembro de la multitud y se quedó asombrado al oír que aquel hombre trataba de obtener votos para su partido. Existe un nuevo espíritu que está invadiendo toda Norteamérica, dijo el orador. Un viento limpio y fuerte que sopla desde las praderas, una insistente voz de las grandes ciudades. Por lo tanto, me propongo hacer algo que no ha sido hecho jamás en estas islas. Yo, demócrata y muy orgulloso de serlo, voy a visitar todas y cada una de las plantaciones de azúcar y ananás para explicar las ideas de Woodrow Wilson y lo que ellas significan.
Digan a sus amigos que iré a verlos. Whip volvió a la plantación, poseído de cierta agitación, y reunió con sumo cuidado todas las armas de fuego que tenía en la casa. Las revisó prolijamente, llamó a sus capataces y dijo: acabo de enterarme de que un demócrata ha dicho que vendrá aquí para hablar ante nuestros peones. Si entra 5 centímetros en tierra de Hanacay, hagan fuego contra él. Uno de los capataces, que había cursado estudios secundarios, preguntó deferentemente: ¿pero no tiene derecho a hablar? ¿Derecho?, tronó Whip. ¿Tener derecho un demócrata a entrar en mi plantación a sembrar su veneno? ¡Santo Dios! Estas son mis tierras y no permitiré que nadie venga con ideas foráneas a ellas. El político intentó penetrar en la posesión de Hanacay y Whip, secundado por 4 capataces pesadamente armados, le salieron al paso en la entrada de la finca. No puede entrar aquí, le anunció Whip. Soy un ciudadano que ejerce sus derechos políticos, respondió el hombre. Usted es demócrata y no hay lugar para usted en estas islas. Señor Hawksworth, voy a entrar en su plantación para hablar a sus hombres sobre los problemas electorales. Mis hombres no quieren oír las tonterías que usted dice. Señor Hawksworth, hay un nuevo espíritu que invade rápidamente todo el continente norteamericano. Woodrow Wilson va a ser elegido presidente de los Estados Unidos y promete justicia para todos los hombres, hasta para los trabajadores que usted tiene aquí. Yo digo a mis obreros cómo tienen que votar, explicó Whip, y votan por el bienestar de estas islas. Vuélvase a Honolulu y no me provoque más dificultades. Los 4 capataces avanzaron hacia el visitante. ¿Qué va a decir la gente cuando yo informe a la prensa que se me impidió por la fuerza entrar en la plantación de Hanacay? El salvaje Whip, todavía fuerte y sin un gramo de grasa a los 55 años, extendió un brazo, tomó al enojoso visitante por las solapas y lo sacudió violentamente. Ningún diario va a publicar todas esas tonterías, exclamó. Y ahora, fuera de aquí. El político se alisó la arrugada camisa, se estiró las mangas y anunció: en defensa de los derechos inalienables del hombre, voy a entrar en su plantación, señor Hawksworth. Si lo intenta, será arrojado a patadas en sus inalienables nalgas, rugió Whip. El político avanzó audazmente y pisó la calle que llevaba a la mansión de Hanacay, pero apenas había dado unos pasos, los 4 capataces lo agarraron, lo levantaron en vilo y lo arrojaron otra vez al camino. Mientras el sorprendido hombre quedaba tirado sobre el polvo, Whip le amonestó: vuélvase a Honolulu. Jamás entrará un demócrata en esta plantación. Pero cuando el hombre se hubo ido, Whip empezó a darse cuenta del verdadero peligro, por lo cual llamó a sus capataces y les ordenó: digan a todos los hombres de esta plantación que tienen derecho a votar, que deben hacerlo por la lista republicana. No bien terminó el acto electoral, Whip reunió a sus capataces e informó: me consta que Jackson, Allingham y Cates votaron por los demócratas. Antes de la noche tienen que estar fuera de aquí. ¿Qué quiere que les digamos? Nada. Saben perfectamente el mal que han hecho. Y se quedó a la sombra de las palmeras reales mientras los 3 traidores eran arrojados al camino y tras ellos sus líos de ropa. Como resultado de aquellas elecciones y los peligros que las mismas representaban, Whip adoptó su decisión. Voy a volverme a Honolulu. Usted puede quedarse aquí, si quiere, para cultivar los cultivos de ananas. Hay un espíritu de rebelión en el mundo.
locas ideas liberales que probablemente ya han infectado a mi propia compañía. Voy a hacerme cargo de la dirección de H&H. ¿Pero no le habían expulsado a usted? Sí, respondió Whip, pero en aquellos días yo no era el propietario de la empresa. ¿Y ahora lo es? Sí, pero esos hombres educados en Yale son tan tontos que no se han dado cuenta. Y para la Navidad de 1912, Whip se encontraba ya instalado como único y dictatorial director del gran imperio H&H y despidió a todos los hombres de quienes sospechó que tuvieran tendencias demócratas. En Hawái y en H&H, dijo, pero sin rencor, no hay lugar para tales hombres. Cualquier reunión general del clan de los Qi resultaba siempre impresionante. Los hijos mayores, como Asia, que dirigía el restaurante, conservaban sus nombres chinos y usaban la clásica trenza y los trajes de raso negro. Pero los hijos menores ya se habían cortado las trenzas y usaban trajes norteamericanos. Además, preferían las traducciones inglesas de sus nombres, tales como Australia Key en lugar de Key o Chow. Cuando la Hui de los Qi convergía en la espaciosa casa de Nuanu, formaban un conjunto lleno de colorido. Algunos llevaban sus esposas y en 1908 ya podían llevar también nietos creciditos y hasta otros casados, con sus lindas esposas hawaianas o chinas. En las ocasiones festivas iban también en gran número los bisnietos, que correteaban por todos lados. Los Qi, contando sus esposas y esposos, sumaban ahora 97. Pero naturalmente, nunca podían reunirse todos de una vez, porque siempre había una docena o más en el continente estudiando. Ni Yale ni Harvard habían conocido todavía a un chino, pero en las universidades de Chicago, Michigan, Columbia y Pensilvania, sí. Y era posible para uno de aquellos chinos nacer, ser financiado, defendido ante la justicia, casarse, ser atendido médicamente y finalmente sepultado. Todo ello a manos de los Qi. El miembro más conspicuo de la familia seguía siendo Newt Sin. En 1908 tenía 61 años y aunque ya no correteaba las calles descalza, cargada con las dos grandes canastas que pendían del palo de bambú, seguía cultivando sus ananás y fiscalizaba a quienes iban a venderlos. Año tras año parecía empequeñecerse, adelgazar y perder el pelo, y aunque su rostro mostraba las arrugas de la vejez, su mente conservaba la brillantez de la juventud. Su vida estaba integrada por rituales perfectamente definidos. Todos los años acompañaba a su hijo África a la oficina de impuestos para abonar los suyos. 2 veces al año llevaba a 8 o 10 miembros de la familia a la Casa de Comercio Punti para realizar el envío de dinero a la esposa legal de su marido. Esta había muerto en 1881 en la Aldea Baja, pero la familia seguía escribiendo cartas en las que acusaba recibo del dinero con profusas expresiones de agradecimiento. Cada 2 o 3 años, Newt reunía a cuantos descendientes le era posible para el viaje a la colonia de leprosos de Kalawao, donde todos rendían respetuoso tributo ante la tumba de Munki. Y todos los otoños, como si estuviera ofreciendo un sacrificio a sus dioses, llevaba 6 u 8 de sus nietos más capaces al muelle de la empresa H&H, donde les compraba pasajes para Estados Unidos. Fue ella quien convocó la reunión general de la UI para tratar 2 asuntos de vital importancia y que superaban la capacidad del abogado África. Y mientras sus bisnietos jugaban en el polvoriento patio, Newt habló ante los 30 miembros que se habían reunido. Los hijos de África aquí necesitaban que se les asesorase y Newt dijo: la hija mayor de África, Seong Moon,
a quien prefieren llamar Ellen, se encuentra sumida en profunda perplejidad y yo no poseo suficiente sabiduría para aconsejarla. ¿Qué ha hecho?, preguntó la esposa de Asia. Se ha enamorado de un jaole, respondió Nuc Sin. Todos los presentes guardaron silencio, pues aunque los Ki, con la aprobación de Nuc Sin, ya que no con su franca incitación, se habían sentido siempre libres de casarse con hawaianos, hasta entonces ninguno había dado señales de querer hacerlo con norteamericanos. Y el caso de Ellen representaba un duro golpe para los procedimientos tradicionales de la familia. Todos se volvieron para mirar a la hija de África, que era una muchacha de 20 años, de hermosos ojos y gran belleza. Y ella devolvió serenamente aquellas miradas. ¿Quién es ese hombre blanco?, preguntó Asia, ejerciendo su prerrogativa de hijo mayor. Es un oficial de uno de los barcos de guerra norteamericanos que se encuentran en Pearl Harbor, dijo Ellen. Hubo un coro de exclamaciones de asombro. Un hombre blanco y además militar. Aquel era, en efecto, como lo había advertido Nuc Sin, un grave problema, y Europa, que estaba casado con una hawaiana, dijo: ya es bastante malo querer casarse con un blanco, porque nunca son buenos maridos y se llevan siempre el dinero de la familia, pero casarse con un militar es realmente indecente. Australia intervino para decir: pero se olvidan que no estamos en China. Yo conozco a varios marinos norteamericanos que son excelentes hombres. Yo no, replicó Europa secamente. Asia observó: yo jamás sospeché que un miembro de mi familia llegara a desear a un soldado como marido. Es marino y hay una gran diferencia, dijo Australia. Los militares son militares y nunca son buenos maridos, dijo Europa, terco. ¿Por qué no te llevas esas ideas a China?, preguntó irónico Australia. Así volverían al lugar de donde proceden. Nuc Sin intervino y dijo con su voz serena pero imperativa: sería mucho mejor que Sean Moon se hubiese enamorado de un muchacho chino, o que hubiese venido a mí como toda nieta respetuosa y me dijese: tía de Wu Chou, búscame un marido. Pero no hizo ni uno ni lo otro. Tía de Wu Chou, dijo Ellen, no es un soldado. Tienen que olvidar esos viejos prejuicios. Asia preguntó: ¿traerá tierras a nuestra Hui o dinero? No, respondió Ellen resueltamente. Es más, se llevará dinero, porque yo necesito $200 para vestidos y algunos más después para otras cosas. Los miembros de más edad de la familia comenzaron a mirar al abogado, quien no rehuyó su mirada. Finalmente, Europa preguntó: dinos, África, ¿qué opinas tú de todo esto? Hubo un largo silencio y por fin África respondió: estoy humillado y avergonzado de que sea mi hija quien quiera casarse con un hombre que está fuera de nuestro círculo de relaciones. Le he dado una buena educación y su madre ha tratado de enseñarle que sea una jaca decente. Estoy humillado y no sé qué hacer. Ocultó la cabeza entre las manos y sollozó. El deshonor que a su juicio había infligido a la familia inmovilizó su lengua. Su esposa intervino para decir: mi marido cree que debe aceptar como suya la vergüenza que su hija ha producido a toda la familia. Pero en aquel dramático momento, Australia introdujo una nota más alegre al decir: claro que es su responsabilidad. Si un hombre va a estudiar a la Universidad de Michigan, en ella recoge costumbres extranjeras. Supongo que fue por eso por lo que le enviamos a Michigan.
Recuerda, Asia, que fueron tus hijos quienes estudiaron en Pensilvania y fueron ellos quienes trajeron a casa amigos norteamericanos. Y fue uno de esos amigos a quien conoció Sean Moon. Ahora están enamorados uno del otro, Ellen. Uno del otro. Ellen, si el avaro de tu padre no te da los $200, yo te los daré. No es tanto el dinero lo que yo deseo como su aprobación a mi casamiento. Tienes la mía. Y la mía, exclamó con entusiasmo la esposa de Australia. ¿Tengo la tuya, tía de Wu Chong? La familia se volvió para mirar a Nyuxin. Solo me preocupa un problema, Sean Moon, dijo la anciana cruzando las gastadas manos sobre su falda. Cuando nazcan tus hijos, serán los hijos de un hombre blanco y se habrán perdido para nuestra familia. Prométeme que me enviarás una carta cada vez que tengas un hijo, y yo iré con ella al estudioso de la Casa de Comercio Punti para que me diga cuál debe ser su nombre. Y escribiremos ese nombre en tu libro y lo mandaremos a China, como hemos hecho siempre. Mis hijos no querrán tener nombres chinos, respondió la terca Ellen. Más adelante los querrán, dijo la anciana, y querrán saber quiénes son. Cuando llegue ese momento, el libro con toda esa información los estará esperando. Una vez que se hubo acordado a regañadientes que Ki Seon Moon, conocida por Ellen, podía casarse con su marino, Nyuxin tosió y dijo, bueno, ha llegado el momento de que volvamos a pensar en el ingreso de alguno de los niños de la familia en el colegio de Punahou. Asia emitió un gruñido. América se levantó y salió de la habitación evidentemente disgustado, y el resto de la familia se volvió para mirar al hijo menor de África, Kung Kong, un muchacho de 15 años, de aspecto inteligente y vivaz. En la familia se creía que Kung Kong, a quien llamaban Hong Kong, había heredado la brillantez intelectual de su padre. Tenía una evidente capacidad para los números. Hablaba el punti, el hakka, el inglés y el hawaiano fluidamente y parecía muy especialmente dotado para ganar dinero, pues siempre aumentaba todo cuanto conseguía, prestándoselo a sus numerosos primos. Su tarifa de interés era un inflexible 10% semanal que imponía al cobrar rápidamente todos los viernes después de las horas de escuela. Como lo indicaba su nombre, Kung Kong, atmósfera de la Tierra, pertenecía a la cuarta generación, en la cual había 27 muchachos con el nombre inicial Kong, y él era el más listo de todos ellos. Si algún Ki llegaba a conseguir que se le permitiera ingresar en Punahou, ese era Kung Kong. Y ahora, cuando se inició la discusión del problema, toda la familia se puso tensa. ¿Quiere la madre de Hong Kong informarnos sobre la actuación de su hijo en la escuela? Comenzó la matriarca. Señora África aquí, la mayor de las bellas Ching, dijo. Sus notas han sido excelentes. Su comportamiento es un poco impulsivo, pero no ha merecido reprimendas. Estoy orgullosa de los antecedentes escolares de mi hijo y creo que merece este interés que la familia se toma por él. ¿Cree Hong Kong que le será posible cumplir la tarea que habrá de exigírsele en Punahou, si es aceptado? Preguntó Nyuxin. El muchacho se sentía un poco molesto al ver concentrada sobre sí la atención de todos, pero ansiaba ingresar en Punahou, por lo cual soportó aquella molestia. Se encogió de hombros y dijo, si el muchacho de los Lum ha podido, yo también podré. Al oír el nombre de Lum, los Ki sintieron que los invadía una gran amargura.
Desde hacía 12 años, intentaban constantemente llevar a uno de los niños de la familia a Punahou, pero sin éxito. A pesar de ser una hui de fortuna apreciable y de ser África una de las figuras sobresalientes en la comunidad. No obstante, los Lum, que en realidad no eran una familia destacada, si se exceptuaba que el padre era dentista y orador público, habían conseguido que uno de sus hijos ingresase en el famoso colegio. Newxin dijo, creo que esta vez tenemos realmente una probabilidad. He pedido a un querido y viejo amigo de la familia que venga y nos dé su consejo sobre lo que tenemos que hacer para que Hong sea aceptado. Hizo una seña y uno de los nietos corrió a traer a un alto y calvo inglés de largos bigotes blancos. Era Uliasutai Karakoram Blake, el loco maestro y leal amigo de todos los chinos. Estaba bastante más viejo y gordo, pero seguía siendo el mismo de siempre. Amados y prolíficos Qi, dijo, afrontemos la verdad. Hay buenas escuelas y excelentes escuelas, y toda familia tiene derecho a enviar sus descendientes más capaces a una buena. Punahou es una gran escuela que imparte austeridad, brillo y casta. Inglaterra está organizada sobre las mismas bases, y lo mismo ocurre con Hawái. Que un hombre use un cuchillo indebido en la mesa y será condenado a pertenecer toda su vida al Partido Liberal. ¿De qué habla? Susurró uno de los hijos de Australia. Hablo de ti, exclamó el maestro en inglés. Ven aquí. El niño se levantó lentamente y asustado, y Blake le apuntó con un índice, como si fuera un objeto de exposición. Este muchacho se ha portado bien en la escuela de Iolani, pero no ha sido aceptado en el colegio Punahou. No puede asociarse con los hombres que gobiernan la ciudad y tendrá que seguir siendo toda la vida un campesino chino. Dio la espalda al niño y dijo a los mayores, el compasivo Buda sabe que en Iolani les he elevado de la ignorancia a la luz. Y el compasivo Buda sabe también que yo quisiera haber aprovechado también mi luz como ustedes. Maravillosa gente, lo han hecho con la vuestra. Si lo hubiera hecho, no estaría ahora trajinando en los últimos años de mi vida como un miserable maestro de escuela. África, ¿cuánto ganaste el año pasado? Los chinos amaban a aquel hombre ridículo que acababa de ir a la esencia de su visita. Se podría pensar que yo, como maestro en Iolani, que ha llevado a Hong Kong al nivel actual de su educación, me opondría a que el niño fuese transferido ahora al colegio de Punahou. De ninguna manera. Una familia como la de ustedes tiene derecho a que uno de sus descendientes se eduque en el mejor colegio que haya en Hawái. Allí tratará a futuros abogados, gigantes de las finanzas, dirigentes de la comunidad. Les digo, amigos míos, que Hong Kong es uno de los niños más notables que han nacido en Hawái. Merece lo mejor. Tía de Wuchou, les va a ser muy difícil conseguir que el niño ingrese en Punahou. Es demasiado inteligente. ¿Y tu familia? Demasiado capaz. Allí prefieren muchachos chinos que no tengan mucha imaginación. Para ellos el chico Lum es el ideal. Hong Kong no lo es, porque hasta el gran Buda se vería en figurillas para profetizar lo que llegará a realizar un día Hong Kong. África, ¿te das cuenta de que eres el padre de un genio revolucionario? Hong Kong tiene más poder que el que yo haya tenido jamás, señor Blake, confesó África. El maestro inglés añadió, bien, si están decididos a obrar contra mi consejo, veamos qué jugarretas podrían intentar esta vez. ¿Quién estuvo en Punahou la última? La señora África aquí, una hermosa y moderna esposa china, levantó la mano.
Blake la estudió atentamente y dijo, ¿no podríamos mandar a otra persona menos moderna? La gente blanca se siente más cómoda cuando un chino tiene más aspecto de coolie. Había algunas cosas que los Ki no toleraban, a lo que se debía que fueran una familia de significación. Y África dijo simplemente, si mi hijo solicita su admisión en Punahou, irá a hacerlo acompañado por su madre. África, preguntó Blake, ¿no podría tu esposa vestir un poco menos llamativamente? Tiene que dar la impresión de que es lo suficientemente próspera como para pagar los estudios en Punahou, pero no poseer la suficiente seguridad propia como para intervenir en las discusiones durante las reuniones de los padres de los educandos. Queremos que tenga el aspecto inalterablemente chino, pero con aspiraciones a convertirse en una norteamericana, lo suficientemente orgullosa como para preocuparse de que sus uñas estén limpias, pero al mismo tiempo tan humilde como para permanecer ligeramente encorvada, como si acostumbrara a recorrer la ciudad con 2 grandes canastas llenas de ananás. Hizo una gran reverencia a Nixon y agregó, ¿crees que la esposa de tu hijo puede adquirir el aspecto debido de una china que acude ante gente blanca para pedir ayuda? No, dijo Nixon fríamente. Así lo creí, exclamó Blake con tristeza. Entonces, ¿están dispuestos a que Hong Kong sea rechazado nuevamente? ¿Cree usted que el niño tiene probabilidades esta vez? Preguntó ansiosa la anciana. No, dijo Blake sincero. Si yo fuera la suprema autoridad de Honolulu, jamás permitiría que ustedes, malditos que vivieran aquí. Son demasiado listos. Trabajan, viven y obran unidos. Son ambiciosos. Adiós, queridos Ki. No ingresarán en Punahou, por lo menos esta vez. Cuando el viejo maestro se hubo retirado, los mayores de la familia estudiaron las numerosas ideas que Blake había propuesto, y Nixon dijo, ese hombre tiene razón. La madre de Hong Kong tiene un aspecto demasiado moderno, como si pretendiera introducirse a la fuerza en las esferas de los jaoles. Será demasiado fácil rechazarla. Esta vez tenemos que mandar a otra persona. ¿Qué les parece la esposa de Europa? Es hawaiana. No, gritó África. Hong Kong es mi hijo y se presentará en Punahou con su propia madre. Y si lo rechazan otra vez, paciencia. África, dijo dulcemente la anciana matriarca. Ese colegio ha demostrado que aceptará a 1 o 2 niños chinos. Ahora bien, es terriblemente importante que elijan uno de los nuestros. ¿Quieres permitirme, por favor, que sea yo quien disponga las cosas esta vez? Tengo un asunto importante en la Isla Grande, replicó África solemnemente. Iré a resolverlo y no tomaré parte en esta humillación. Salió de la habitación y la familia respiró como aliviada, pues África era un hombre muy obstinado. Ahora bien, prosiguió Nixon, cuando los Lum consiguieron que su hijo fuese aceptado en Punahou, la madre del muchacho vestía un vestido muy sencillo. Llevaba los cabellos peinados hacia atrás y miraba modestamente al suelo. Por lo tanto, digo rotundamente que la madre de Hong Kong no puede acompañar al niño esta vez. Me iré con mi marido a la Isla Grande, anunció la esposa de África y salió también de la habitación. Después de una prolongada discusión, los Ki encontraron una estrategia complicada. Nixon iría descalza, con su smock y pantalones, para que no faltase la nota coolie. La esposa de Europa iría como hawaiana pura para demostrar que los Ki respetaban las tradiciones locales.
y la esposa de Australia, la linda joven de la familia Ching, iría con un modesto vestido a la moda occidental para mostrar que la familia sabía comer con cuchillo y tenedor. El niño Hong Kong iría con ellas, vestido con un trajecito cuidadosamente elegido que revelara tanto la habilidad y la capacidad de pagar los estudios del muchacho como la suave gentileza no muy común entre los nuevos ricos chinos. Era un día caluroso cuando los 4 Keys se acercaron a Punahou en un coche alquilado, pues se había decidido que aquello era algo más propicio que caminar, y en la entrevista con la dirección del colegio, las 3 mujeres desempeñaron sus papeles a la perfección. Pero Hong Kong torció ligeramente los ojos y pensó un poco demasiado las respuestas, aunque sus contestaciones fueron brillantes, y a su debido tiempo la familia recibió una nota que decía: lamentamos que este año, debido al exceso de estudiantes, no nos es posible hallar un lugar para el niño Hong Kong. La carta fue entregada a África con su estudio de abogado y se quedó mucho tiempo meditándola. Al principio sintió una furia que lo convulsionaba, pero finalmente llamó a su hijo y con voz serena, desapasionada, le dijo: Hong Kong, no volverás a la escuela. ¿No me habías dicho que iré a Michigan? Lo he pensado mejor. Lo que tú necesitas aprender, hijo mío, podrás aprenderlo aquí. Esta noche comenzaremos a leer ese libro sobre el sistema agrario hawaiano. Cuando lo hayas terminado, te examinaré. Hong Kong, vas a recibir una educación que ningún hombre en Hawái ha tenido hasta hoy.